Y la historia del manga comienza contándonos cómo los demonios aparecieron en el mundo, y causando una gran catástrofe, pero también narra cómo el humano más fuerte de la humanidad lideraba a la raza humana hacia la batalla contra los demonios, siendo una de las batallas más importantes de la humanidad, ya que de esa lucha dependía si la raza humana subsistía o desaparecía. Pero al final, todos los guerreros murieron, mientras el protagonista yacía tirado en el piso, completamente derrotado. Y el protagonista, en su mente, se decía que él era el guerrero más fuerte, pero que a pesar de eso, también estaba muriendo, preguntándose si realmente se merecía el título de guerrero más fuerte. Y decía que casi había matado a todos los demonios de 7 aletas, pero que en su cabeza no comprendía, porque en ese lugar se encontraban demonios de 8 aletas, preguntándose si los humanos habían fallado en entender los poderes de los demonios. Pero el protagonista también se echaba la culpa, ya que decía que había fallado en vivir a la altura del nombre del guerrero más fuerte. Y un demonio observaba al protagonista, y él se le quedaba mirando, preguntándose qué estaba tratando de hacer, y el demonio descendió del cielo y el protagonista, ya muriendo, se preguntaba qué intentaba hacer el demonio, cuestionándose si estaba tratando de atormentarlo por haber matado a muchos de sus subordinados, mientras el protagonista veía una oscuridad absoluta y se preguntaba si así era la muerte. Pero de repente, lo último que vio fue un destello de luz, y en ese momento, el protagonista despertaba en el cuerpo de otro chico, y miraba a su alrededor, preguntándose si no acababa de morir, pero sorprendido, se decía que no parecía un sueño, ya que se sentía demasiado real, y se tocaba toda la cara, haciendo un drama porque no era su rostro, ya que decía que él tenía una cara más atractiva y un cuerpo más robusto, preguntándose nuevamente quién era y dónde estaba. Y se nos presentaba la ciudad donde el protagonista se encontraba, en la ciudad de Helios, mientras un hombre daba un discurso y órdenes a unos guerreros, y se nos presentaba que era el tercer capitán del escuadrón de Helios, llamado Yao Tang, quien contaba a los guerreros cómo fue que los demonios trajeron el apocalipsis al mundo, y que en esa época asesinaron a muchos humanos, pero recalcaba que, después de experimentar brutales batallas contra los demonios, al punto de que la humanidad casi se extinguía, descubrieron una forma de contrarrestarlos, y era un equipamiento de injerto, ya que los núcleos de los demonios eran extraídos de sus cuerpos, y la humanidad fue capaz de introducir esos núcleos en equipo de injerto, para que temporalmente tuvieran los poderes de los demonios. Y también mencionaba que, hace 60 años, un guerrero llamado Ang, fue el soldado más fuerte de toda la humanidad, al que incluso alabaron como el rey, y que, él lideró a la raza humana, y lucharon contra la oleada más fuerte de los demonios, y que al final de una lucha muy prolongada, la humanidad hizo retroceder a los demonios. Pero recalcaba que, incluso el guerrero más fuerte, murió luchando contra demonios de 7 aletas hace 60 años. Y esto sorprendía al protagonista, quien se preguntaba si había reencarnado 60 años después. También decía que él no había muerto a manos de demonios de 7 aletas, sino de uno más superior, uno de 8 aletas. Mientras el capitán Yao Tang seguía dando su discurso sobre cómo los demonios invadieron a la humanidad, se percataba del protagonista, quien se encontraba distraído murmurando para sí mismo. Y el capitán Yao Tang se dirigía hacia el protagonista y se paraba enfrente de él, diciéndole que no parecía entender qué significaba ser un guerrero, y con un tono amenazante, le preguntaba al protagonista cuál era su nombre, y el protagonista no sabía qué responder, si decir su verdadero nombre, o decirle que había reencarnado 60 años después. Pero en lo que el protagonista pensaba, el capitán Yao Tang se percataba de algo, y le decía al protagonista que estaba insultando ese gran nombre, ya que tenía el mismo nombre que el guerrero más fuerte. Y entonces, el capitán Yao Tang lo insultaba, diciéndole que era un estúpido, ya que no tenía ni una pizca del espíritu de un guerrero, dándole tremendo golpe en la cara al protagonista. Y este, en su mente, se decía que estaba acabado, ya que su cuerpo era realmente basura, porque no pudo ni reaccionar a un simple golpe, pero a la vez, se decía que no podía creer que el cuerpo que había poseído, tuviera el mismo nombre que el de él en su vida pasada. Y del golpe, el protagonista chocaba con otra persona, y el capitán Yao Tang le decía que mantendría un ojo en él en la siguiente examinación de guerreros. Y el capitán Yao Tang daba órdenes a los demás guerreros, diciéndoles que, en ese momento, comenzaría el examen de amplitud física. Mientras tanto, la persona con la que el protagonista había chocado, le preguntaba si se encontraba bien, diciéndole al protagonista que su nombre era genial, y que el suyo era Snow.
Y entonces, una chica le decía a Snow que cómo se atrevía a llamar al protagonista Aang, y luego se dirigía al protagonista preguntándole que si pensaba que, al ponerse el mismo nombre del guerrero más fuerte, tendría la misma fuerza. Mientras se iba, lo llamaba infantil, lo que enojaba al protagonista, quien decía que la chica tenía una actitud desagradable. Y Snow le preguntaba al protagonista si al parecer no la conocía, ya que ella era una de las mejores aspirantes a guerrero, y se llamaba Situ Liu, y que era la hija mayor de la familia Situ, de la familia de artes marciales más famosa de su ciudad de Helios. Y el protagonista se quedaba pensativo al escuchar el apellido Situ, ya que ese nombre le parecía bastante familiar. Mientras Snow ayudaba al protagonista a levantarse, y un gran destello apareció de repente, y era una chica de cabello rosado que les estaba tomando fotos al protagonista y a Snow, y se presentaba como Xiuyu, explicándoles por qué les había tomado fotos, ya que había quedado impactada al ver su amor recién descubierto. Y el protagonista decía que, desafortunadamente, habían conocido a una pervertida, y en la evaluación, el protagonista, confiado y arrogante, decía que les demostraría a todos por qué él era el guerrero más fuerte, asegurando que con pruebas de ese nivel su calificación sería extremadamente grandiosa. Mientras se preparaban para la primera prueba, que era de resistencia y carreras de larga distancia, y apenas comenzó, el protagonista salió impulsado rápidamente, diciéndose a sí mismo que llegaría en primer lugar y rompería el récord. Y realmente rompió un récord, pero porque llegó en último lugar, ya que rompió el récord de la prueba de carrera y resistencia más espantosa de la historia. Mientras todos se burlaban del protagonista, este se decía que el cuerpo en el que había reencarnado era realmente patético. Y en la segunda prueba, de fuerza en los brazos, quedó en último lugar nuevamente. Y en la tercera prueba, de fuerza en las piernas, también quedó en último lugar, y Situ Liu, resignada, decía que el protagonista era un idiota. Mientras tanto, el evaluador daba los resultados y mencionaba al protagonista como el último en todas las pruebas, afirmando que era el peor resultado de toda la historia. Y Snow trataba de animarlo, y el evaluador se dirigía al capitán Yao Tang, diciéndole que el protagonista ya no necesitaba la segunda ronda de evaluación, ya que era demasiado malo, preguntándole si se deshacían de él. Pero el capitán Yao Tang le decía al evaluador que, aunque el protagonista tenía pocas posibilidades, todavía tenía derecho a participar en la segunda ronda de evaluación. Y el capitán Yao Tang les mencionaba a todos que comenzarían con la segunda ronda de pruebas y que consistía en la prueba de sincronización de injerto. Y el protagonista, con una sonrisa, se decía que si era la prueba de injerto de sincronización, todavía tenía una posibilidad. Y recalcaba que, aunque fue hace 60 años, él fue la existencia más fuerte, con una tasa de sincronización del 96%, y emocionado, decía que las primeras pruebas fueron físicas y que su cuerpo inútil no le ayudó, pero que en la sincronización de injerto todo era cuestión de voluntad. Y se decía que todos se habían estado burlando de él, pero que ahora les mostraría cuál era la tasa de sincronización del guerrero más fuerte. Y ya en la segunda prueba, el protagonista se sorprendía al ver que los trajes de injerto eran diferentes. Mientras la evaluación daba inicio, todos se quedaron sorprendidos al ver la tasa de sincronización de Situ Liu, ya que su tasa era del 39%. Y Situ Liu, toda arrogante, terminaba la prueba y se dirigía a la sala de descanso. Y ya estando adentro, se emocionaba porque había logrado la tasa de sincronización del 39%. Y el protagonista analizaba y admiraba que Situ Liu hubiera obtenido 39% en la tasa de sincronización, y Snow le decía que si no le parecía fuerte Situ Liu, ya que él sentía la energía que ella emanaba, y el protagonista le respondía que también lo había sentido, pero Snow le preguntaba si no estaba nervioso, y el protagonista le decía que no, ya que estaba bastante acostumbrado, lo que dejó algo confundido a Snow, ya que el protagonista le había dicho que ya estaba bastante acostumbrado. Y a medida que avanzaba la prueba, el protagonista explicaba que algunos experimentaban dolorosas experiencias, ya que el cuerpo se sometía a cierta carga del núcleo, y que ahí era donde se abría paso al poder del demonio, y que algunas personas se rendían por no poder soportar el dolor, pero que también habían algunas excepciones, como Snow y también la chica de cabello rosado. Y en una recámara, el capitán Yao Tang observaba y mencionaba que habían encontrado grandes talentos, y su asistente le decía que, incluyendo a la chica de cabello rosado y 6 guerreros más, habían alcanzado una tasa de sincronización del 30% o superior.
y que en comparación con otras ciudades de clase C, sus guerreros eran de muy buena calidad. Pero el capitán Yao Tang le decía a su asistente que como había guerreros de muy buena calidad, también estaban los guerreros de muy mala calidad, mientras miraba al protagonista. Y mientras los demás guerreros denigraban al protagonista, ya que había quedado en último lugar en todas las pruebas de la primera ronda, diciendo el protagonista que se rieran todo lo que quisieran, ya que los iba a dejar sin palabras y con la boca abierta del asombro. Y mientras tanto, el protagonista escogía un núcleo de color rojo y explicaba que había 6 tipos de núcleos demoníacos, pero que los más comunes eran el rojo, el verde, el amarillo y el azul. Y mencionaba que el rojo era para la fuerza, y el amarillo para la defensa, y el verde era de recuperación y, finalmente, el azul para la agilidad. Y que también habían núcleos morados que representaba la energía fantasmal, y el núcleo negro el tiempo y el espacio, aunque mencionaba que el negro era extremadamente raro de encontrar. Y ya a punto de la evaluación, el protagonista se prepara para la prueba. Y en ese momento una gran carga se dirigía hacia el núcleo del protagonista, y este se decía que la fuerza de voluntad determinaba cuánta carga soportaría el núcleo, y en ese momento, el injerto del núcleo fue exitoso en el protagonista, y el evaluador le preguntó si estaba listo, y el protagonista le decía que sí. Y de repente, un gran resplandor se esparcía por toda la sala de evaluación, y esto sorprendió a Situ Liu, quien miraba atónita el resplandor tan fuerte, viendo que era el protagonista. Y el protagonista decía que lo miraran con atención, ya que les mostraría la sincronización del guerrero más fuerte. Y Snow, sorprendido, decía que el protagonista había ocultado bastante bien sus habilidades, y los evaluadores se sorprendían al ver que el contador subía a 40%, y el protagonista simplemente sonreía al escuchar esto, diciendo que él solía tenerlo a 96%, diciéndose que subiría aún más la sincronización. Y en ese momento, subía a 60%, lo que sorprendía al capitán Yao Tang y a su asistente, quien le decía al capitán que debía haber un problema, ya que la sincronización era demasiado alta y que seguía aumentando, llegando hasta el 80%. Y los demás guerreros, sorprendidos, murmuraban que el protagonista estaba haciendo algún tipo de trampa, y el protagonista se decía que esa era la diferencia entre ellos y él, ya que él era el guerrero al que todos alabaron como rey. Pero en ese momento, el protagonista sintió algo inesperado, mientras que, en el fondo de su conciencia, iba cayendo hacia unas garras, y en ese momento apareció la silueta de un demonio. Y el protagonista, volviendo a estar consciente, se preguntaba por qué su poder se estaba desvaneciendo. Y en ese momento, comenzaba a escupir sangre, diciendo que no funcionó y que su cuerpo no había aguantado, ya que no pudo soportar la carga. Y entonces, el evaluador anunciaba el porcentaje final del protagonista, siendo la tasa de su sincronización de 10%. Y la asistente del capitán Yao Tang le decía que acababan de detectar que el núcleo se había destrozado, y que probablemente era un núcleo anormal, y que por eso el porcentaje se había disparado. Y el capitán Yao Tang suspiraba, diciéndose que solo había sido un error, preguntándole a su asistente cuál había sido la tasa de sincronización del protagonista. Y la asistente le respondía que era del 10%, así que había pasado la prueba. Y en ese momento, llegó Snow a ayudar al protagonista, y Situ Liu, escondida, observaba y haciendo un berrinche porque había pensado que había alguien mejor que ella. Y Snow cargaba al protagonista, quien, en su mente, se decía que no podía creer que un niño lo estuviera cargando. Y en el salón de descanso, el protagonista se ponía a pensar y analizar, ya que sintió que, en el momento de la tasa de sincronización, toda su energía se drenó de repente, en un instante, y frustrado, se decía que nunca le había pasado algo así, diciéndose que con su voluntad actual, solo pudo alcanzar el 80% de sincronización. Pero también se preguntaba por qué el núcleo se rompió, ya que incluso el núcleo más bajo no debería de romperse. Y en ese momento, llegaba el capitán Yao Tang, dándoles las felicitaciones a todos por haber pasado la prueba. Pero les decía que faltaba la última prueba, diciéndoles que estaban a punto de enfrentarse a un demonio por primera vez en sus vidas, ordenándoles que hicieran filas para pasar a la siguiente evaluación. Y el protagonista era el último en pasar, viéndose todo cansado. Y en ese momento, el capitán Yao Tang se percataba de algo tirado en el piso, y al acercarse, se daba cuenta de que era un fragmento del núcleo del protagonista. Y se decía que el protagonista lo había dejado bastante intrigado, y que le gustaría ver cómo se desempeñaba en la próxima prueba. Y ya en la tercera prueba, y la última, todos los guerreros se encontraban enfrente de la puerta de la ciudad de Helios.
Y el protagonista se ponía a pensar que, después de 60 años, se habían aislado en ciudades encerradas, y también se decía que le habían dado un nuevo núcleo. Pero recalcaba que el problema no era el núcleo, ya que el poder del núcleo simplemente se desvanecía, y que era como si algo dentro de su cuerpo lo rechazara. Y al salir de la ciudad, el protagonista daba un paso afuera y comenzó a desprender un aura que se alejaba cada vez más y más, como un tipo de radar, y se observaban varios demonios alrededor, y el aura entraba también en una cueva, donde una criatura se hallaba sentada en un trono de cadáveres. Y esta criatura se percató de cierta aura, y se levantaba de su trono, diciéndose que no podía creer que hubiera un demonio con un nivel más alto que el suyo. Y el protagonista se sorprendía, diciendo que acababa de ver a varios demonios. Y en ese momento, llegaban Situ Liu, y Snow y la chica de cabello rosado, y el evaluador anunciaba que el protagonista y los que estaban con él formarían un grupo. Pero Situ Liu le decía al protagonista que tratara de no quedarse atrás. Y entonces Snow le decía al protagonista que hicieran su mejor esfuerzo, mientras la chica de cabello rosado tomaba una foto grupal, y se nos explicaba que la torre tenía un mecanismo que dispersaba la niebla, y que la tercera prueba se realizaba en trabajo en equipo de 4, y se les entregaban unas herramientas a los guerreros, y un dispersador de niebla que tenían que colocar en la torre para dispersarla, y después cazar a los demonios. Y así daba inicio la tercera prueba, con los guerreros dispersando la niebla y luego cazando a todos los demonios. Y que luego de que superaran la prueba y mataran a los demonios, se les consideraría con el título de guerrero. Mientras el penúltimo grupo terminaba la prueba, arriba de los muros de la ciudad de Helios, estaba una mujer que decía que ella solo había llegado hasta ahí porque tenía un objetivo, y que solo le interesaban las artes marciales de Situ Liu, y era la segunda comandante de la ciudad de Helios. Y la segunda comandante le preguntaba a otra persona en que estaba interesado él, y era el primer comandante de la ciudad de Helios. Y éste le decía a la segunda comandante que un guerrero con artes marciales podría convertirse en un excelente guerrero. Sin embargo, Yao Tang decía que había una persona que resaltaba, y éste se quedaba mirando al protagonista mientras que, en su mente, pensaba que había revisado específicamente su núcleo, y que al revisarlo encontró que el núcleo estaba perfectamente bien, preguntándose nuevamente qué fue lo que había pasado para que su núcleo se rompiera. Y en ese momento, la segunda comandante agarraba de la oreja a Yao Tang, diciéndole en qué tanto estaba pensando, llamándolo Tang Tang, y este, avergonzado y enojado, le decía que dejara de llamarlo de esa manera. Pero ya fuera de bromas, la segunda comandante le preguntaba a Yao Tang si había determinado los niveles de los demonios para la evaluación, y que si también no se encontraba ningún demonio con aletas en la zona de evaluación. Y Yao Tang le respondía que llevaban días para la seguridad de la evaluación, confirmándole que no habían encontrado demonios con aletas. Pero el primer comandante decía que, por si acaso llegaba a aparecer uno, tendrían que hacer todo lo posible para proteger a todos los futuros guerreros. Y en la prueba de evaluación, anunciaban que el equipo del protagonista era el siguiente. Y en el momento en que iban a comenzar, Situ Liu le quitó de las manos el dispersador de niebla al protagonista, y esto dejó confundido al protagonista. Pero Situ Liu les decía a todos que no se quedaran atrás y le siguieran el ritmo. Y el protagonista, enojado, decía que a Situ Liu le gustaba ser el centro de atención. Mientras el grupo del protagonista iba corriendo y entraban a la niebla, Situ Liu se adelantaba un poco, pegando un gran salto que se dirigía hacia la torre para dispersar la niebla. Y Situ Liu, del salto, logró llegar hasta la torre, insertando el dispensador de niebla. Y en ese momento, varios demonios aparecieron, quienes se dirigían a atacar a Situ Liu. Y el protagonista le decía a Snow que abriera el paso, y Snow, activando el poder de su núcleo, pegaba un gran salto hacia donde estaba Situ Liu, aterrizando enfrente de ella y desplegando un escudo protector. Y Yao Tang comentaba que no estaba nada mal, ya que Snow demostraba un buen dominio del poder del núcleo. Y el protagonista les decía a todos que acabaran con los demonios uno por uno, mientras todos se coordinaban y seguían órdenes en grupo. Y la primera en pelear fue la chica de cabello rosado, que con unos cuantos cortes lograba acabar con un demonio. Y luego Snow, quien también se enfrentaba contra un demonio a puño limpio, logrando derrotarlo. Y el primer comandante comentaba que todos eran buenos, pero decía que especialmente la chica de cabello rosado, ya que tenía más agilidad en su cuerpo. Y luego era el turno de Situ Liu, quien se enfrentaba a un demonio, y con un golpe certero, le incrustó una daga, liberando un veneno potenciado por su núcleo, que hizo estallar al demonio desde adentro.
Y después era el turno del protagonista, quien se decía que los 3 puntos débiles de los demonios eran el cuello, el tórax y el abdomen. Y luego de hacer los cortes, el protagonista se percataba de que la potencia explosiva era bien escuálida en su cuerpo, pero recalcaba que era una buena oportunidad para poner a prueba las capacidades del cuerpo en el que reencarnó, y lanzándose velozmente, en línea recta hacia el demonio. Y el demonio contraatacó con un fuerte golpe, el cual el protagonista pudo esquivar, logrando clavarle la navaja, aunque se decía que la velocidad de reacción que tenía no era suficiente, y también logró esquivar otro golpe, dándole otra fuerte apuñalada al demonio. Y cuando el demonio atacó rápidamente, el protagonista hizo una maniobra, logrando cortarle por la parte del cuello, mientras el protagonista tomaba distancia, quien en su mente se decía que aún le faltaba fuerza explosiva, y los demás simplemente se quedaban mirando la batalla, pero Snow, sorprendido, decía que el protagonista parecía que solo estaba jugando con el demonio, y la segunda comandante observaba al protagonista diciendo que tenía un buen impulso y energía. Pero el primer comandante le decía a la segunda comandante que no solo tenía un buen impulso y energía, sino que también mostraba experiencia en cada uno de sus movimientos. Pero el capitán Yao Tang simplemente observaba sin decir ni una sola palabra, y el protagonista se decía que en el cuerpo en el que reencarnó ni siquiera podía usar una de sus habilidades anteriores, y que también el más mínimo movimiento le provocaba que se quedara sin aliento, llegando a la conclusión de que su cuerpo era demasiado malo. Y en ese momento, el protagonista se decía que era el momento de acabar con el demonio, ya que había terminado de poner a prueba su cuerpo. Y en ese momento, algo salía desde el suelo, atravesando al demonio, y una mano salía de su cuerpo, partiéndolo a la mitad, y era la criatura que estaba sentada en el trono de cadáveres en la cueva, y dejaba salir un fuerte grito. Y ese grito llegó hasta el comandante Yao Tang, quien rápidamente gritó que era un demonio de una aleta. Y todos los guerreros salieron corriendo al escuchar esto. Y en ese momento, los dos comandantes saltaron del muro, dirigiéndose hacia donde estaba el protagonista y los demás. Mientras tanto, donde se encontraba el protagonista, el demonio les decía que sentía el olor y aura de demonio en uno de ellos, preguntando con un tono amenazante quién era. Mientras se acercaba, despedía un aura abrumadora, y el protagonista se decía que su cuerpo no tenía una oportunidad contra un demonio con aletas, diciéndose que era la primera vez que experimentaba esa sensación de opresión ante un demonio con aletas. Pero el demonio, sin saber quién era el que desprendía el olor a demonio, decía que entonces se llevaría a todos, atacando a los 5 de una sola vez, dejándolos inconscientes. Y en ese momento, llegaban los dos comandantes, y el primer comandante le decía al demonio que no se atreviera a tocarlos. Pero el demonio, con una sonrisa, diciéndoles adiós, mientras se escapaba por donde había salido, a través de unas ramas, logrando escapar con el protagonista y los demás. Y la segunda comandante le decía al primer comandante que se había llevado a 4 guerreros, pero el primer comandante, enojado, le decía a la segunda comandante que lo persiguieran. Y después de un tiempo de perseguir al demonio, el rastro desapareció. Y la segunda comandante se decía que por qué había aparecido un demonio de una aleta, mencionando que el comandante Yao Tang nunca había sido descuidado en ese tipo de cosas. Y en ese momento llegaba el comandante Yao Tang, preguntándoles dónde estaban los niños, refiriéndose al protagonista y a los otros 3, diciéndoles que por qué se habían detenido, y que por qué no lo seguían persiguiendo. Pero el primer comandante le decía a Yao Tang que el rastro terminaba en ese lugar, y la segunda comandante decía que donde estaban era una área inexplorada, diciéndoles que no deberían tomárselo a la ligera. Pero el comandante Yao Tang tocaba el rastro que había dejado el demonio, recordando a su hermano siendo arrastrado por un demonio, causando un impacto sobre el suelo de lo molesto y frustrado que estaba, diciéndose que era su culpa por no haber confirmado que no había ningún demonio con aletas, recalcando que todo fue culpa suya. Pero el primer comandante le decía a Yao Tang que regresaran a la ciudad, porque creía que toda la gente debía haber entrado en pánico, y que ellos 3 no estaban en la ciudad, y que entrarían más en pánico si seguían afuera. Y le decía que enviarían a un equipo de exploración después, para revisar alrededor de la ciudad y confirmar que no hubiera ningún otro demonio. Y la segunda comandante intentaba consolar al comandante Yao Tang, diciéndole que lo que le pasó al protagonista y a los otros 3, no era algo que ellos hubieran querido que pasara, diciéndole que entendía cómo se sentía. Entonces, y el comandante Yao Tang les decía que regresaran ellos primero a la ciudad y que él solo iría a echar un vistazo, pero el primer comandante le decía que no debería.
Y en ese momento interrumpió la segunda comandante, diciéndole al comandante Yao Tang que debería regresar antes del anochecer. Y el comandante Yao Tang, con un tono serio, le decía que estaba de acuerdo, marchándose él solo para buscar al protagonista y a los demás. Y la segunda comandante le decía al primer comandante que él sabía que no podían convencerlo, y el primer comandante le decía que ya lo sabía, ya que en aquel entonces su hermano fue tomado por los demonios, y que siempre se culpó profundamente por eso. Y la segunda comandante decía que si el hermano de Yao Tang siguiera vivo, tendría la misma edad que el protagonista y los demás, y que el protagonista y los otros le recordaban a su hermano. Mientras tanto, el protagonista se despertaba y se preguntaba dónde estaba, y a la par del protagonista, el demonio de una aleta, le preguntaba si pudo despertar, y el protagonista volteaba a ver rápidamente, al percatarse de que era el mismo demonio de antes, y el demonio le decía al protagonista que despertó bastante rápido, aclarándole que efectivamente era diferente a los demás, pero le decía que era muy diferente, que al mismo tiempo le daba curiosidad, agarrando por la boca al protagonista, preguntándole por qué tenía su misma energía y también por qué su energía era más fuerte que la suya. Y el protagonista le decía, que sí de qué tonterías estaba hablando, desatando el poder de su núcleo, liberándose del demonio, y una vez se liberaba, rápidamente atacaba al demonio, quien fácilmente esquivaba el ataque del protagonista, y el demonio se preparaba para contraatacar, y el protagonista a puras penas lograba esquivar el ataque, mientras el prota retrocedía hacia atrás, y el protagonista se decía que si hubiera sido su vida pasada, le habría cortado la cabeza antes de que pudiera reaccionar, pero también se decía que tenía que rescatar a los chicos, y en ese momento volvió a atacar al demonio, pero se decía que era un demonio de núcleo rojo, y que tenía movimientos flexibles para reaccionar a ataques rápidos, pero que su defensa no era sobre todo buena, y el demonio le decía al protagonista que era inútil, arrastrándolo hacia él y traspasando el cuerpo del protagonista con sus garras, y el protagonista agarraba fuertemente la mano del demonio, diciendo que sólo así podía tener una oportunidad, atacando en el hombro del brazo que el protagonista sostenía, logrando arrancárselo, y con una sonrisa le decía al demonio que no lo subestimara, ya que él había matado innumerables demonios de una aleta, y el demonio simplemente se burló del protagonista, dándole un fuerte golpe en el abdomen. Y del golpe, el protagonista salió volando, estrellándose contra un muro, y el demonio le decía al protagonista que sabía los puntos débiles de los demonios, pero le recalcaba que él era un demonio de núcleo rojo, y de clase de madera, diciéndole que él podía regenerarse, pero el protagonista se preguntaba si no solo los demonios de núcleo verde podían sanarse, y en ese momento se percataba de que el demonio le había dicho que era de clase de madera, preguntándose si los demonios, después de 60 años, habían evolucionado. Y el demonio le decía al protagonista que fue él quien lo subestimó, atravesándolo con unas ramas que salían de las paredes. Y del ataque, el protagonista se dirigía hacia el demonio, quien lo agarró de la cabeza, y el protagonista se percataba de que lo había atravesado, diciéndose que si así iba a morir, después de haber reencarnado recientemente, pero a la vez se decía, que Snow, y Sitiu Liu, y la chica de cabello rosado, también iban a morir, al igual que murieron sus antiguos compañeros cercanos en su vida pasada, pidiéndoles perdón. Y el demonio se decía que iba a comerse al protagonista para evolucionar, y cuando iba a comérselo, una poderosa presencia salía del cuerpo del protagonista, y el demonio se percató de esto, retrocediendo inmediatamente, y una voz del interior del protagonista le decía al demonio que no podía morir en ese momento, diciéndose que no podía creer que usara toda su energía solo por una cosa insignificante, mientras, el núcleo del protagonista se destruía, y el demonio de una aleta se percataba de que el protagonista estaba evolucionando a 5 aletas, y luego ascendía a 7 aletas, mientras que iba tomando otra forma más a la de un demonio, causando una gran explosión de energía que salió hasta la superficie, causando una onda de energía alrededor, y el demonio que había tomado el cuerpo del protagonista se decía que él era un demonio de 8 aletas, y que también era la existencia más fuerte de todos los núcleos rojos. Y el demonio de una aleta, asustado, se decía que entonces él era su rey, y el demonio de 8 aletas le ordenaba que se arrodillara, y le decía que dijera su nombre, mientras el demonio de una aleta le decía que él era el rey de la aleta roja. Mientras tanto,
el capitán Yao Tang seguía buscando al protagonista y a los demás. Y el comandante Yao Tang se percataba de unos demonios, moviéndose a una gran velocidad, dándole un fuerte golpe a un demonio en el abdomen, mientras que al mismo tiempo esquivaba el ataque de otro demonio, dándole una fuerte patada y estrellándolo contra el suelo. Y se decía a sí mismo que, después de haber buscado por mucho tiempo, solo se había encontrado con los dos demonios sin aletas que acababa de derrotar. Pero también se decía que seguiría buscando y que debía encontrar al protagonista y a los demás antes de que se escondiera el sol. Y en ese momento, ocurrió la gran explosión de energía del demonio de 8 aletas, y el comandante Yao Tang se preguntaba qué era esa gran cantidad de energía, mientras miraba en qué dirección fue la explosión. Y se decía que posiblemente el protagonista y los demás estuvieran ahí. Mientras tanto, en la cueva donde se encontraban los demonios, el gran demonio de 8 aletas descendía hacia el suelo, mientras el demonio de una aleta no decía absolutamente nada. Y el demonio de 8 aletas pensaba que no esperaba despertarse en un lugar tan oscuro y deprimente, pero le ordenaba al demonio de una aleta que le respondiera, mientras éste simplemente temblaba de miedo. Y el demonio de 8 aletas le preguntó que si, después de todo ese tiempo que estuvo dormido, seguían siendo los mismos 5 reyes demonios que antes. Y el demonio de una aleta le respondió que sí, que todavía eran los mismos 5 reyes demonios y que nada había cambiado. Y el demonio de 8 aletas simplemente se rió, aunque al mismo tiempo estaba furioso, diciéndose que al parecer ya habían olvidado lo que le hicieron hace 60 años. Y dijo que había escogido el cuerpo del humano llamado guerrero más fuerte de la humanidad para que fuera su contenedor, pero recalcaba que no esperaba que, después de viajar en el tiempo, su poder fuera tan débil. Y también se decía que estaba gastando hasta la última gota de su energía, diciéndose que si quería volver a aparecer en el mundo, solo lo haría cuando hubiera despertado completamente. Y decía que el protagonista estaba poniendo a prueba su paciencia, ya que debía esperar a que éste entendiera perfectamente la memoria de la aleta. Y el demonio le preguntó al Rey Rojo si hablaba de esa memoria, preguntando si era la que usaban en el momento de su evolución. Y el demonio de 8 aletas le explicó que las aletas que salían de su cuerpo demostraban que tan fuertes eran, y que mientras más aletas tuviera, mayor sería su nivel de poder y fuerza. Y recalcó que esa era una habilidad única de su especie, y que esa era también la razón por la que siempre podrían superar a otras especies. Y añadió que para evolucionar, tendrían que comerse a otro demonio del mismo nivel. Y le decía al demonio de una aleta que esa información era un regalo que le estaba dando al protagonista para que evolucionara. Y el demonio de una aleta, emocionado, dejó salir un fuerte grito diciendo que lo apoyaba y que estaba ahí para ayudarlo, y que haría todo lo posible para ayudarlo a despertar. Pero el demonio de 8 aletas, sin decir otra palabra más, simplemente terminó asesinándolo de un solo golpe, diciéndole que no era digno y que el único valor que tenía era su aleta, para que el protagonista pudiera evolucionar, y le decía al protagonista que ya había dado el primer paso por él, y que esperaba que no lo decepcionara en sus próximos niveles de evolución, ya que necesitaba que llegara gradualmente hasta conseguir las 8 aletas, y que en ese momento él despertaría de su sueño y volvería. Mientras tanto, en el núcleo del protagonista se mezclaba con el poder del demonio de una aleta con el suyo. Después de eso, el protagonista quedaba inconsciente en el suelo, mientras que tenía un sueño en el que sus camaradas de su vida anterior, tirados en el suelo malheridos, y uno de ellos le decía al protagonista que no querían morir, y que su mujer lo estaba esperando a que regresara, y el protagonista le decía que no morirían, ya que él los iba a sacar a todos de ahí, y éste le agarraba la mano al protagonista fuertemente, lo que sorprendió y asustó al protagonista, y el cadáver le decía que no servía de nada que lo salvaran, ya que estaban muertos, preguntándole por qué él seguía con vida. Y esto hizo que el protagonista despertara del sueño, sobresaltado y asustado. Y en ese momento, alguien entraba al lugar donde el protagonista estaba internado. Y era Snow, y Situ Liu, y la chica de cabello rosado. Y la chica de cabello rosado se acercaba repentinamente al protagonista, preguntándole por qué su cabello había cambiado de color, y el protagonista le respondía que estaba muy cerca, y también que de qué tonterías hablaba sobre su cabello. Pero luego les pedía que esperaran, preguntándoles qué había pasado, ya que solo recordaba que fueron llevados a un agujero por un demonio de una aleta. Y en ese momento llegaba el capitán Yao Tang, diciéndole que parecía que todavía recordaba algo, quitando toda la cortina. Y ahí se encontraban también el primer comandante y la segunda comandante, y también Yao Tang,
pidiéndole al protagonista que les explicara qué había sucedido en el agujero. Pero el protagonista le preguntaba al comandante Yao Tan qué estaba haciendo allí, y la segunda comandante le decía al protagonista que fue Tan Tan quien los había traído a los cuatro de regreso. Pero el comandante Yao Tang le respondía que no lo llamara de esa forma, y los chicos simplemente se quedaban analizando el apodo del comandante Yao Tang, hasta que el primer comandante interrumpía y le decía al protagonista que los habían encontrado afuera de la cueva, y que en ese momento todos estaban inconscientes. También le dijo que el demonio de una aleta se fue sin dejar ningún rastro, recalcándoles que, de no haber sido por eso, habría sido difícil traerlos de regreso. Y la segunda comandante le decía al protagonista que los demás no recordaban nada, y que solo él había estado consciente y que también había experimentado algunos cambios. Y entonces le daba un espejo al protagonista para que viera su nuevo aspecto. Y el protagonista, sorprendido, se decía que entonces lo que le había dicho la chica de cabello rosado era cierto sobre su cabello, y pensaba para sí mismo que, desde que reencarnó, habían pasado muchas cosas extrañas. Pero el protagonista le contestaba al capitán Yao Tan que lo único que recordaba era que había despertado confundido, y que ahí fue cuando supo que habían sido llevados a la cueva, y que luego se volvió a dormir y que después ya no recordaba nada. Y esto dejaba dudoso al capitán Yao Tang, preguntándose si estaba pensando demasiado, ya que él había encontrado la pared de la cueva con rastros de sangre, como si algo hubiera explotado, preguntándose qué habría pasado. Y en ese momento, el primer comandante se acercaba al protagonista, preguntándole si se llamaba Ang, recalcándole que ese era el mismo nombre que el guerrero más fuerte de la humanidad. Y también le decía que había visto sus resultados en las pruebas y que no eran demasiado buenos, pero le decía que cuando luchaba contra demonios se mantenía muy tranquilo, preguntándole al protagonista si alguna vez había luchado contra un demonio antes. Y el protagonista le decía al primer comandante que no, y que solo le gustaba luchar, y que por eso había investigado los puntos débiles de los demonios por su cuenta. Y la segunda comandante le decía al protagonista que él era más en estudiar cada movimiento, en vez de actuar por impulso o dejarse llevar, y entonces el protagonista preguntaba cómo había salido en los exámenes de guerrero, y la chica de cabello rosado le decía que habían pasado el examen y que seguirían siendo compañeros. Y Snow le decía al protagonista que el comandante Yao Tang los había asignado en el mismo grupo a los cuatro, y Situ Liu le decía al protagonista que se habían quedado atrás por muchos grupos. Pero el protagonista, confundido, le preguntaba qué trataba de decir con eso de haberse quedado atrás de muchos grupos. Y el comandante Yao Tang le decía al protagonista que los grupos necesitaban acumular puntos a través de misiones, pero como él había estado inconsciente por 3 días, no habían acumulado nada de puntos. Y ya al día siguiente, el protagonista y los demás chicos se preparaban para dar inicio a la acumulación de puntos. Y entonces el comandante Yao Tang les decía que primero los felicitaba por pasar la prueba, y que también oficialmente ya eran guerreros, y que también el hecho de que hubieran sobrevivido de las garras de un demonio con aletas era simplemente motivo de felicitación por tal hazaña, pero también les decía que estaban bajo su cuidado, al igual que estaba a cargo de otros 9 equipos, diciéndoles que esperaba que pudieran destacar. Y el protagonista no sabía qué significaba destacar, preguntándole a qué se refería exactamente, y Snow le preguntaba al protagonista si no sabía sobre la tabla de puntuación de los equipos, diciéndole que ellos eran el último equipo en la tabla de posición. Y el comandante Yao Tang le decía al protagonista que a lo que se refería con destacar era a la competencia en la tabla de posiciones, ya que los equipos estaban supervisados por un comandante, y que había una competencia en la tabla de puntuación para motivar a los equipos a mejorar, y que cada mes, los 3 comandantes elegían a cada uno a los 2 equipos más fuertes, y esos 6 equipos competían por el primer lugar, pero recalcaba que el último equipo recibía un castigo, y era ser degradados como guerreros temporalmente a equipos de limpieza. Y el protagonista le decía que por eso la ciudad se mantenía bien limpia siempre. Y entonces el comandante Yao Tang les decía que para su equipo, Situ Liu sería su capitana, ya que era la que tenía mayor puntuación en los exámenes. Y el capitán Yao Tang les decía a los chicos que eso era todo, marchándose del lugar, y en ese mismo instante, Situ Liu les decía a los demás que fueran a echar un vistazo a las misiones, ya que estaban en último lugar y que tenían que acumular puntos. Y la chica de cabello rosado le decía a Situ Liu que esperara, ya que había algo más importante antes que eso, y Situ Liu le contestaba que sí que era. Y la chica de cabello rosado le decía que era su foto oficial de equipo,
tomándole una foto a Situ Liu, y el protagonista, con una sonrisa, decía que tomar una foto en equipo no estaba mal, y así, el protagonista y los demás se tomaban su primera foto grupal. Mientras tanto, en otro lugar, el comandante Yao Tang les preguntaba a los otros dos comandantes qué opinaban, y la segunda comandante le contestaba que él mismo había dicho que todos los demonios sin aletas cercanos a la cueva murieron explotados. Pero el comandante Yao Tang le decía que en la cueva había rastros de sangre de un demonio completamente desconocido. Y entonces el primer comandante le decía a Yao Tang que si lo que estaba tratando de insinuar era que los cuatro chicos habían causado todo eso. Y el comandante Yao Tang le decía que de quien sospechaba era del protagonista, ya que algo andaba mal con él, ya que su nariz era muy sensible, y que en su presencia siempre podía oler un olor inexplicable y familiar. Y la segunda comandante le decía que estaba pensando demasiado. Y entonces el primer comandante le decía al comandante Yao Tang que lo observara cuidadosamente y que si notaba algo extraño, se los hiciera saber. Y en el centro de la ciudad, en la lista de misiones, el protagonista decía que todavía quedaban 3 misiones de rango A, y que también les darían 10 puntos por cada una. Y Snow le decía al protagonista que al parecer no sabía nada, diciéndole que las misiones calificadas de rango A eran de las más difíciles, y que comparadas con las de rango B, que otorgaban 6 puntos, y las de rango C, que otorgaban 3 puntos, eran las más confiables y seguras, en vez de tomar las de rango A, y le decía que eran tentadoras, pero que a veces realizarlas podía causar la muerte o dejar fuertes lesiones. Y entonces el protagonista decía que entendía la situación, pero en ese instante Situ Liu y el protagonista decían al mismo tiempo que, en ese caso, tomarían las 3 misiones de rango A,